Estamos con Aitor Arzueta. Ya sabéis que después de las excavaciones de San Gregorio nos hemos encontrado con una sorpresa aquí en medio del pueblo, calle Gallarra. Aitor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué ha ocurrido en esta calle? Bueno, pues que durante las obras de remodelación han aparecido unos enterramientos y aquí estamos trabajando para extraer los cuerpos. Bueno, estamos viendo que has marcado, ¿qué crees que había aquí? Bueno, en un principio pensamos que puede ser una maqbara islámica, lo que viene a ser una necrópolis, un cementerio de la época islámica. Jolín. Hablamos de hace años porque siempre nos comentaba que donde la iglesia se sabía que había habido un cementerio, pero aquí tan lejano. Sí, pero no tiene nada que ver. En esas épocas los cristianos enterraban junto a las iglesias o dentro de las iglesias, y en la época los musulmanes lo que hacían es enterraban cerca de la población, en un terreno como lo que llamamos nosotros ahora los cementerios. Es un terreno preparado para enterrar cerca del pueblo. Pues eso es lo que hacían los musulmanes. Estamos hablando que no es un cementerio, que era musulmán. Sí. Estás encontrando, se ven perfectamente, no sé cómo encontráis y por qué. Sabéis ya la delimitación de las tumbas, no sé si se verá también ahí. A ver, si os fijáis, la capa blanca es el terreno geológico, son gravas fluviales, entonces eso es terreno natural, eso lleva así miles de años, eso no ha sufrido ninguna modificación. Entonces, al quitarnos todas esas capas y hacer un rascado, nos salen estas figuras que son rectangulares, que algo ha roto esa capa natural. Entonces, por lo tanto, son enterramientos, porque tienen una forma, digamos, un poco antropomórfica. Se va a suponer que no solo hay aquí, sino que en más terreno ya casas edificadas. Sí, bueno, nos vienen varios vecinos y nos cuentan que cuando hicieron la casa les aparecieron restos. Bueno, y Aitor, ¿ahora qué pasa con estos restos? Pues ahora lo que vamos a hacer es ampliar el equipo de excavación para estar el menor tiempo posible y extraer todos y poder que continúen las obras. Ahí ya con los exámenes que se les hagan se sabrá exactamente de qué época, ¿no? Eso ya os lo contestará la antropóloga cuando le preguntéis a ella, que ella es la que se encarga de esas cosas. Es un buen equipo, ¿no? Estás tú, antropóloga y arqueóloga. Sí, y luego vendrán 2 arqueólogos más el lunes. Oye, que esta historia gusta mucho, que están muy muertos, pero pueden contar mucho, ¿eh? Bueno, hay algún caso que puede deparar alguna sorpresa. De momento está todo en fase de estudio. No se puede decir. Bueno, pues si se sabe... Sería adelantar algo... acontecimientos que todavía no están certificados, ¿no? Eso es. Bueno, pues nos tendrás... informados, ¿no? Ellas mandan. Si hay alguna cosa, bueno, Aitor, te dejamos. ¿Y ahora qué estás haciendo tú aquí? Cuéntame. Pues ahora yo ya he terminado de delimitar, hemos llegado entre las 19 y 20 tumbas y ahora continuaremos extrayendo. Ahora lo que procederemos es a levantar las dos calles cavadas. Bueno, pues que tenéis tajo, ¿eh? Sí. Venga, gracias, Aitor. A ti, hasta luego. Hablaremos ahora con la arqueóloga y antropóloga. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Nerea Soto, ella es arqueóloga y está aquí pues trabajando y haciendo estas veces que vaya sorpresa, que me imagino que por todos los lugares. Buenas tardes. Hola, Nerea. buenas tardes, sí. Lo que se ha encontrado aquí, ya nos ha explicado Aitor, que más que cementerio estamos hablando que es un enterramiento islámico, ¿no? Sí. Los indicios que tenemos para decir que es islámico se basan en otros tipos de fosas que han salido por la zona. En Tudela este año, a principio de año, excavamos unas fosas muy parecidas y por el tipo de fosa, por el tipo de enterramiento, por la posición del cuerpo y por demás motivos, creemos que puede ser de origen islámico, aunque de todas formas esto no nos lo podría confirmar hasta que hagamos el carbono 14 a los cuerpos. Entonces es cuando sabremos a ciencia cierta el origen real cronológico de los cuerpos, pero por ahora sí que tenemos indicios que apuntan a un origen islámico. Porque ahora los trasladáis a Pamplona, pero ¿qué estudios se hacen en un esqueleto, por ejemplo, para saber y sacar la historia de este mismo? Lo importante aquí ahora, al ser esta una excavación de urgencia, va a ser sacar todos los cuerpos que se vayan a ver afectados por la obra, y una vez que se saquen, nosotros los llevaremos a los laboratorios del Gobierno de Navarra, donde un antropólogo o una antropóloga les realizará un estudio tanto de afecciones a los huesos como de estado de conservación, para poder determinar sexo, altura y así poder decir algo más de la población que vivía en Ribaforada en esta época. Porque hablamos de que es muy más antiguo, donde la iglesia había un cementerio, lo sabíamos, pero es que aquí no se sabe ni de qué más o menos año puede datar. Los años no los tenemos exactamente muy claros. Podemos decir que es islámico,
Pero por concretar un poquito más, quizás por el tipo de fosa y la cerámica que va asociada a este enterramiento, sí que igual podemos estar hablando de un siglo XIV o XV, es decir, un 1300, un 1400 después de Cristo. Bueno, tenéis mucho trabajo por delante, Sí. Nerea. No te vamos a entretener más y bueno, pues esperamos noticias, como le hemos dicho a Aitor, cuando sepáis todo, pues nos gustaría Os saber informaremos. de ellos. Muchas gracias. Gracias, hasta vosotros. ¿Eso es el cráneo? Sí, este es el cráneo, lo que pasa es que al ser infantil no se conservan nada bien, entonces está muy fragmentado. ¿Este es pequeñino o qué? Este es subadulto, sí. Joder. Sí, hay un, mira, Porque lo veo tan chiquito que claro, tan chiquito que Sí, son de leche. dientes de leche, son coronas que no han terminado de formarse. Este es de la fosa que hay aquí. Eso es, eso es. pequeño, y ahí se ve ya que es. Sí, que es infantil. Esto ya sabemos que es subadulto porque, claro, si tiene dientes de leche, luego hay que ver en qué momento está de desarrollo cada diente para intentar determinar un poquito más la edad, más un poco más fino. Pero eso se suelen conservar muy mal los infantiles. Y lo meten tal cual en el cuerpo con alguna sábana o algo. Con un que- sudario, sí, envuelto en un sudario que es como una sábana blanca, como un vendaje, pero al tener ese agujero es típico de la osteomielitis, que es una infección del hueso. Habrá que ver si realmente finalmente es eso, pero vamos, en principio ¿Qué cosa? pinta que será eso, sí. ¿Y las manos cómo las llevan? ¿Se las ponen cruzadas así? Pues este es raro porque las lleva cruzadas Sí. como delante de la cara. Depende un poco, porque por ejemplo en la necrópolis islámica de Tudela salían con los brazos extendidos. Y la de Tudela, con uno flexionado a veces a la cara, con los dos flexionados, va cambiando un poco. El que está sacando Aitor allá, por ejemplo, no tiene los brazos así. Tiene a la pelvis, hacia creo, abajo, sí. sí. Y el brazo izquierdo está más levantado y la cadera de la izquierda también. Eso sí que se considera de culto lateral derecho, aunque este sí que está totalmente derecho. Esto yo no estaba todavía, no había venido, pero ese también, y si te fijas las piernas que asoman los fémures también indican que está recostado hacia la derecha. Bueno, se puede llegar a saber de qué siglo son, José Ángel. ¿Eh? Con las pruebas del carbono 14 se puede saber precisamente la época, siglo que son. El enterramiento musulmán se caracteriza porque los enterraban de cúbito lateral derecho, es decir, recostados sobre la derecha. Se excavaba la tumba y el cuerpo se posicionaba o se colocaba en el lateral, ¿ya? Dejando el resto del espacio libre. Entonces, su posición era lateral, con la parte derecha recostada, la izquierda al aire y la cabeza, por lo general, mirando hacia el este, hacia la Meca. Esto era lo tradicional. Lo que pasa que aquí, igual os ha comentado Aitor, que no encontramos una dirección propia del este, sino más bien un poquito del sureste. Entonces estamos pensando que esto igual corresponde a el califato de Córdoba, cuando hubo la división en la religión musulmana del califato de Damasco y el de Córdoba, o a partir de Abderramán III, a mitad del siglo X. Entonces el califa, que era quien dirigía el ejército, quien dirigía la política del Estado y la religión, era el sumo sacerdote, era para ellos como si fuese el Papa de Roma para nosotros. Por consiguiente, los enterramientos podían estar mirando aquí, hacia Córdoba, mientras hubo el califato, o existió el califato de Córdoba. No así en los primeros tiempos, que existía solo el califato de Oriente, pues los cuerpos se orientan precisamente hacia la Meca, hacia el este. ¿Nos puede ofrecer información sobre lo que fue Ribafrada en su...? Sí, no obstante, tenemos que pensar que los musulmanes estuvieron en nuestra tierra desde el año 718 hasta el 1516, que fueron expulsos por los reyes católicos. Entonces, estamos con 8 siglos, 800 años, son muchos. Y, claro, a partir de la conquista por Alfonso I el Batallador, ¿no?, a comienzos del siglo XII, lo que resulta es que la población musulmana comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque muchos no quieren estar con los cristianos, entonces se van hacia tierras del Al-Ándalus, que son musulmanas, es decir, bajan hacia Andalucía. Por consiguiente, nuestra población comienza a ser más pequeña, pero a pesar de todo, Ribaforada
no sé si fue, recuerdo, la cuarta, me parece, población de la Ribera en cuanto a existencia de musulmanes en nuestra localidad. La primera era Tudela, me parece que la segunda era Muschante por proximidad a Tudela, la tercera Cortes, la cuarta Ribaforada. En cuanto a cantidad de habitantes, es más, cuando se produce la peste de mediados del siglo, la primera, de mediados del siglo XIV, en Ribaforada van a quedar unas 20 y tantas familias todavía musulmanas. Por consiguiente, Ribaforada fue un pueblo pues tremendamente musulmán, ¿ya? Y tenemos que tener constancia de que Ribaforada, a pesar de ser una encomienda de los templarios, coexistía también con lo que fue Estercuel, que es donde se encuentra la calle del Barrio Verde o San Bartolomé, que es precisamente zona donde también habitaban los musulmanes, que por cierto, dentro de la encomienda de Ribaforada con los templarios también habitaban los musulmanes, hasta tal punto que de los dos portales que tenía la encomienda, uno de ellos se llamaba el Portal de los Moros, porque era la zona donde vivían los moros. El otro portal era el Portal de las Eras, porque era la zona donde se colocaban las eras para trillar los cereales. Y no olvidemos que tenemos vestigios de los romanos. Ah, bien, eso ya es otra cosa, pero lo bonito llegará si algún día tenemos que levantar lo que llamamos el barrio de San Bartolomé, que fue la ubicación en Ribaforada del primer asentamiento, que corresponde a la Edad de Hierro, que podremos encontrar precisamente ahí vestigios de cerca de 1000 años antes de Cristo, con los primeros asentamientos, que fue uno de ellos precisamente el que te estoy comentando, el de Estercuel, ¿ya? Lo que no cabe duda. Entonces, toda esta gente que dice que Ribaforada no tiene historia, que por aquí y por allá, yo ya me canso de escribir, ¿no?, en el rincón del recuerdo, que pues esto no es así. Y gracias a lo que hoy estamos viendo en nuestra localidad, la estamos destapando. Es poco a poco, pues estamos descubriendo cosas, bien en los archivos del Archivo Histórico Nacional, o en los archivos de Navarra, o en los diocesanos, o gracias precisamente, por ejemplo, hoy estamos viendo aquí a Aitor, ¿no?, y a otros compañeros pues que se dedican a excavar, pues poco a poco nos están sacando a la luz restos de todas estas civilizaciones que no coexistieron con nosotros, pero sí vivieron antes que nosotros en la tierra que hoy pisamos. Exactamente. Entonces, se merecen todo un respeto toda esta gente que estamos hoy descubriendo, y atestiguan precisamente la civilización musulmana que habitó con nosotros en nuestro término municipal. Ya intuían que era un territorio rico, Ribaforada. Por supuesto. Ribaforada, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, cuando llega la primera peste, en el año a mitad, mejor dicho, para entenderse, a mitad del siglo XIV, Ribaforada contaba con 500 habitantes, la friolera de 500 habitantes, a mitad del siglo XIV, 1350, casi nada, 500 habitantes. Era una de las poblaciones más potentes dentro de la ribera, precisamente ¿por qué? Pues porque tenía sus zonas de regadío en la zona de la huerta, o incluso sus zonas de regadío con las fuentes que provenían del monte, por ejemplo la fuente del Arriero, o la fuente del Moro, o la fuente de la Teja, etcétera, etcétera. Entonces todo esto lo aprovechaban los moros para cultivos de regadío, porque recordemos que el musulmán es el primer, por así decir, que comienza a tener cultivos de regadío a través de los sistemas que tiene, bien sean las norias o bien sean a través de los aljibes que llenan. Conclusión de todo esto que estamos viendo ahora. Pues la conclusión es que gracias precisamente a todas estas cuestiones, Ribaforada puede contar con un archivo cultural mucho más amplio, y yo animo a las autoridades a que se comience a pensar en construir un museo histórico sobre Ribaforada, que sirva de atracción turística, sirva para procurar o potenciar recursos económicos a la población, y sobre todo para que nuestros hijos desde pequeños conozcan la historia y la cultura de nuestra localidad.